encontramos un nombre que es José de Arimatea. José de Arimatea, vemos que era una persona noble y que era un principal entre los judíos. De tal forma que era una persona que conocía bastante la Torá. Para ser un principal tenía que tener respeto primeramente espiritual, tenía que tener una moral muy alta, y como era una persona respetable, entonces quiere decir que conocía todos los aspectos del judaísmo. Quiere decir que a los 12 años, como todo judío, se había hecho hijo de la ley y conocía la Torá. Y es el hecho de una cosa que impresiona. Cuando escuchamos tan poco de una persona, pero a la vez es tanto el significado de lo que hizo un principal entre los judíos, es algo maravilloso conocerlo y relatarlo. Se sabe que en la Torá encontramos la necesidad de cada persona. Cuando iba a participar del Pesach, había que hacer muchas preparaciones, pero no solamente para el Pesach. Sucede que continuamente después del Pesach comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras, que esto iba a ser por 7 días. Entonces ahí encontramos, o sea, iba a ser por 8, pero contando el inicio. Y entonces encontramos que Al-Mashiach celebra el Pesach y la convierte en la conmemoración, que es lo que nosotros conocemos hoy. Porque el Pesach se celebraba con el Cordero, y el Cordero era un símbolo del Cordero verdadero que iba a quitar todas las iniquidades, todas las transgresiones del mundo. Y entonces en esa fiesta que simbolizaba al Cordero, era la última vez que iba a ser un símbolo, porque ahora el Cordero iba a ser sacrificado. Entonces sucede que todos los aspectos de la Torá se cumplen en el Mashiach. Vemos que él había sido apartado una semana antes, o sea, cuando entra a Jerusalén. Y ahí encontramos tantos detalles minuciosos que son muy interesantes tomar en cuenta. Primeramente, esa preparación que tenían que hacer todos judíos, la hacían pendiente de no quebrantar ninguno de los aspectos necesarios, porque de lo contrario, entonces no podrían participar del Pesach ni participar en la fiesta de los panes sin levadura si no estaban preparados. Y entonces entre la preparación estaba todo lo que dice la Torá. No podía una persona tocar una persona fallecida a no ser que fuera su hija o su padre. Y eso está muy claro, es una regla bastante clara. Y aquí encontramos el detalle principal, porque cuando el Mashiach muere, José de Arimatea se dispone a no estar preparado para el Pesach, para los panes sin levadura, un acontecimiento tan importante para cualquier judío y más para un principal. Pero entonces el detalle es que no se podía tener contacto con una persona muerta. Y encontramos que nos dice eso también en los evangelios, que incluso los sacerdotes no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, porque era la fiesta. Si se contaminaban, entonces ya no podían participar. Sin embargo, José de Arimatea no solamente entra al pretorio para pedir el cuerpo del Mesías, después que muere, ya prácticamente a las 3:45, 4 de la tarde, donde ya faltaba poco tiempo para comenzar el Shabbat. Y aparte de eso, que era un Shabbat no común y corriente, porque caía también junto con una fiesta,
sea, había un Shabbat ceremonial y había el Shabbat semanal. Hay muchas personas que especulan acerca de cuándo sucedió esto, por la sencilla razón de que supuestamente tenía que cumplirse una profecía que el mismo Mashiach había dicho, de que tenía que pasar 3 días y 3 noches. Para nosotros, un día, como nosotros lo conocemos hoy en día, serían 24 horas, pero eso es para nosotros. Y es una forma de hablar cuando decimos que fuimos a la casa de un amigo, de un hermano, de nuestra madre, de nuestro padre, que fuimos un día allá. Pero fuimos un día allá. No quiere decir que duramos 24 horas en ese lugar. Es una forma simplemente de hablar. No tenemos que pasar 24 horas. Ahora pasaba un caso. Para el Cordero, cuando se celebraba el Peshat, tenían que comer el Cordero. Debían buscar la forma de que no sobrara nada, porque el Cordero no se podía desperdiciar, no se podía botar. Y entonces era necesario que si en una familia había muy pocas personas, se reunieran con otra familia para comer todo el Cordero. Pero si quedaba algo, podían comerlo al otro día. Pero ya a un tercer día no podían comer la carne del Cordero, por la sencilla razón de que si lo comían, ya eso era abominación. Por la sencilla razón de que ya la carne iba a estar putrefacta. Ahora, entiendan. El Mesías entonces, cuando muere, toma la parte de un día, toma el Shabbat completo, y en los primeros detalles del día, antes de que comience la putrefacción, ya Él resucita. Bendito su nombre. Porque Él está cumpliendo todos los detalles, absolutamente todos los detalles de la Torá. Si no hubiese cumplido todos los detalles de la Torá, entonces Él no fuera. Y ahí entra José de Arimatea, por la sencilla razón de que era también un conocedor de la Torá, y entra al pretorio, entra donde Pilato, arriesgando mucho. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío decía que no debía entrar en ese lugar, y más si era una persona principal. Imagínense ustedes que en su familia, después de un año para prepararse para el Pesaj, entonces el principal de esa casa, la persona más importante de esa casa, no participara y se mantuviese aparte. ¿Por qué? Porque el Mesías no era su padre y no era su hijo. Quiere decir que él debía apartarse, mantenerse apartado y no participar de la fiesta de el Pesaj. Y entonces ahí él se estaba prácticamente contaminando. Lo que dice las escrituras, que inmediatamente José de Arimatea sabe que el Mesías había muerto, prepara un mandilión, o sea, una sábana, y prepara las especies y pide el cuerpo de el Mesías a Pilato. Pilato se asombra y se manda a asegurar de que realmente él estuviera muerto. Y entonces José de Arimatea descuelga al Mesías del madero. Al descolgarlo del madero, no lo hace solo. Y esto es muy interesante también, porque hay una persona que había sido mencionado antes en el libro de Johatán, o sea, Juan, en el capítulo 3, que es Nicodemo, que es una persona también principal, que era un sabio de la ley, que era una persona conocedora de la ley, que era fariseo. Y entonces él viene de noche a donde el Mesías y tienen esa conversación, el cual Nicodemo quería disputar con el Mesías. Sin embargo, el Mesías le suple las necesidades espirituales que él tenía en ese momento, que era de saber cómo ser salvo. Entonces, José de Arimatea no viene solo, sino que viene con Nicodemo y traen las especies. Y entonces esto es lo interesante, que dos personas principales, dos personas tan importantes, arriesgaran tanto. ¿O acaso habían comprendido que era el Cordero? ¿Que era el Cordero verdadero?
o habían aceptado como el Mesías como una persona justa. Recuerden la palabra de Nicodemo cuando llegaron del Mesías. Maestro, sabemos que tú has venido de Elohim, porque nadie podía hacer las obras que tú haces a menos que Elohim esté con él. Sabía que él había venido de Elohim, pero no queda claro en la conversación acerca si él había entendido quién era el Mesías. Si el Mesías para él era el Cordero, que tanto tiempo, durante tanto simbolismo, él y su familia habían guardado. La cuestión es que toman el cuerpo del Mesías y lo llevan a un lugar, a un huerto donde había una cueva preparado para un sepulcro, la cual no había sido usada. Quiere decir que José de Arimatea, aparte de ser un principal, de ser una persona muy importante, era una persona con mucho dinero. No todo el mundo tenía un lugar así. Y sin embargo, él toma ese lugar para llevar el cuerpo del Mesías. Quiere decir que José de Arimatea tenía al Mesías en una muy alta estima. Y aquí viene lo más importante. Para José de Arimatea, el Mesías era su hijo. Para José de Arimatea, el Mesías era su padre. Para José de Arimatea, el Mesías era la Pascua. Para José de Arimatea, el Mesías era el valor. Por la sencilla razón de todo lo que expuso en ese pequeño comentario que se hace acerca de José de Arimatea. El sepulcro que él había preparado para él mismo era un sepulcro nuevo. Era un sepulcro muy costoso que no todo el mundo tenía. Y él prácticamente lo dona al Mesías. Compra una tela, un mandilión, compra una tela para envolver el cuerpo, trae las especias. Era preparación del Shabbat y no de cualquier Shabbat, era un Shabbat muy especial. Toca, pone las manos a una persona que no era un pariente cercano. Toma su cuerpo, lo embalsaman, así como decía la costumbre hebrea, y entonces lo llevan allí a la cueva y lo depositan. Después con todas las especias y con todas las cosas. Dense cuenta que ninguno de los hermanos del Mesías estuvieron allí. No dice las escrituras que Santiago, que llegó a ser prácticamente uno de los apóstoles principales, porque entre Santiago, Juan y Pedro era que prácticamente mantenían la organización de la primera congregación. Y sin embargo, allí no lo encontramos a ninguno de ellos. Ningún pariente de él estaba allí, excepto las mujeres. Pero no dice que ellas participaron, sino que vieron dónde lo pusieron. Al otro día, muy temprano de mañana, van María, la madre, que tenía toda la razón para ir. Iba María Magdalena, de la cual era una persona muy especial porque había sacado todo lo que dice las escrituras de ella. Y tenía un agradecimiento increíble. Esta había sido la que había ungido su cuerpo. Y sin embargo, ella misma se estaba eximiendo de participar del Pesha. Y no iba a estar preparada en la noche para los panes sin levadura. Porque la parte ritual tenía que ver con todo eso. Y sin embargo, encontramos allí que ella fue al sepulcro al otro día. O sea, después de pasado el Shabbat, fue temprano. Y al ir temprano, piensa que se ha llevado el hortelano, porque era un huerto que había allí, y también estaba el sepulcro. Pensaba que el hortelano era el que estaba por allí caminando. Cuando ella está llorando, entonces ve una persona que le dice: mujer, ¿por qué llora? Dice: porque se han llevado a mi maestro, al rabí. Ella había esperado que pasara el Shabbat. Era una persona noble, era una persona muy respetuosa, y entonces había ido al sepulcro a terminar de preparar todo lo que se necesitaba.
ya había hecho ya el primer ungimiento y faltaban los otros detalles. Sin embargo, cuando ella llega allí, se topa con la sorpresa de que ya el cuerpo no estaba. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros pensamos en nuestra familia terrenal, nuestra familia sanguínea, como lo más importante. Sin embargo, para ella, el importante, su hermano mayor era el Mesías, su hermano menor era el Mesías, su padre era el Mesías, su familia completa era el Mesías, por todo lo que ella estaba arriesgando en ese momento. Sabía ella que iba a llegar a un lugar que estaba siendo custodiado por soldados romanos. Sabía ella que eso podía traerle serios problemas con los principales judíos, con el Sanedrín, que podía ser juzgado por cualquier cosa. Incluso después de lo que se dijo, que los apóstoles habían robado su cuerpo, entonces ya estaba claro que ella también podía ser acusada de eso después de la resurrección. Y sin embargo, ella no le importó arriesgar todo. Y aquí viene José de Arimatea y entra de nuevo. José de Arimatea tenía al Mesías como su padre, como su hijo, como su hermana, como lo más importante, como el Cordero. Lo tenía como absolutamente todo a la hora de su muerte. Fue tanto y tan grande la indignación que él sintió que estuvo allí delante de Pilato sin importarle absolutamente nada de qué dirán todos sus compañeros, todas las personas que le habían dado su estatus de importancia. Sus méritos habían llevado a que la persona lo respetara. Sin embargo, ¿qué tanto iban a respetar a José de Arimatea si después de que ellos buscaron la muerte del Mesías, él entonces quisiera honrarlo de tal forma? Y aparte de eso, iba a contaminarse en la forma que lo hizo, según el ritual. Y entonces es importante porque nosotros deberíamos pensar, nosotros que somos creyentes, cuántos de nuestros familiares cercanos van a estar en la resurrección. ¿Estarán nuestros padres? Entonces es importante pensar cuántas de las personas que nosotros conocemos, que nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ellos todos los días, estarán con nosotros en la vida eterna. Y ahí posiblemente entendamos que nuestros padres quizás no estén, que nuestros hermanos de sangre quizás no estén, y estén nuestros tíos, y estén nuestros vecinos más cercanos, ni la persona que duerme a nuestro lado tampoco. Y entonces, en ese caso, pregunto, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu familia como para que una persona esté dispuesto a quebrantar unas leyes que había que respetar para mantenerse puro, para participar en tan importante acto como el pesado? Y esto fue lo que hace grande a José de Arimatea, en el sentido de que prácticamente una persona ajena a él hace tanto por él en la última hora. Fue tanta la indignación que él sintió que valoró más el prestar el servicio que prestó. ¿O acaso entendía? Ahí no podríamos especular si entendía todo lo que tenía que ver con el Mesías, o simplemente la indignación fue tan grande de todo lo que habían hecho sus contemporáneos, esas personas que él estaba acostumbrado a estar con ellos todos los días, a participar de las lecturas en la sinagoga, de compartir acerca de la esperanza judía. Y sin embargo, entonces en este momento encontramos que José de Arimatea abandona todos sus conocimientos, lo pone a un lado, todo lo que él siempre respetó. Pero al igual que Nicodemo, Nicodemo no era cualquier persona tampoco. Y entre los dos tomaron el cadáver del Mesías, lo llevaron al sepulcro, lo ungieron. Era muy difícil que encontraran personas que le ayudaran para esto, por la fecha que era. Podían tener siervos que hicieran el trabajo con ellos, pero ellos tendrían que participar, tendrían que estar allí.
tendrían que estar de la mano, como dice las Escrituras. No iban a llevar tampoco un grupo de gente. Y entonces sucede que la tumba fue sellada. Y al ser sellada, aparte de eso, fue tapado con una gran roca. Al ser tapado con una gran roca, también pidieron los fariseos que se pusiese allí una guardia de soldados romanos. No soldados del templo, sino soldados romanos, para custodiarla. Todo el mundo sabe más o menos cómo eran las guardias romanas. Eran implacables cuando se les daba una orden. Y en ese sentido, eran bastante estrictos. Y por eso los fariseos no quisieron llevar la guardia del templo para cuidar allí la tumba del Mesías, sino que llevaron la guardia romana. Eso fue lo que hicieron el pedido a Pilato, porque Pilato se niega prácticamente en un principio y le dice, pero guárdenlo como ustedes saben. Y ellos dicen, sí, pero dan una guardia romana para esto. Y entonces él hace su petición también, ya para salir prácticamente de ese caso y sellar todo eso. Pero sin embargo, allí encontramos que estas dos personas entonces están haciendo algo muy importante. Y la pregunta es, José de Arimatea, ¿en dónde estás? ¿Eres tú ese José de Arimatea que podría hacer eso por tu hermano espiritual? ¿Eres tú ese José de Arimatea que daría tu sepulcro, que daría lo más importante por una persona espiritual? Que pondrías a esa persona espiritual por encima de tu propia familia. Que pondrías a esa persona espiritual por encima de tus creencias y conocimientos y costumbres. ¿Estarías tú dispuesto a hacer algo como hizo José de Arimatea por una persona espiritual? Ahora, el caso es, ¿estaba José de Arimatea consciente de lo espiritual que era el ser que él estaba ofreciendo este servicio? ¿Saben qué? Es interesante, pero yo considero bastante claro que José de Arimatea pertenecerá al conglomerado de la persona que tendrá la vida eterna. Y allí sería muy interesante cada uno de nosotros hablar con él y que él nos contara realmente su experiencia y todo lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo en ese momento, que sencillamente, según los evangelios, se pasa como tan fácil por alto. Sin embargo, tiene un peso cuando se mide de acuerdo a la Torá, a todas las reglas que tuvo que romper, a todos los prejuicios que tuvo que poner a un lado, todos esos preconceptos que tuvo que luchar José de Arimatea y Nicodemo para poder hacer lo que hicieron. Y vuelvo a decir, ¿y acaso nosotros estaríamos dispuestos a hacer esto? Cosa que haríamos solamente por un familiar nuestro de sangre. ¿Tendríamos nosotros la capacidad de entender que una persona espiritual será la única persona que estará a nuestro lado en el reino celestial, allá en la resurrección, allá en la vida eterna? Y entonces deberíamos cambiar un poco nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar con todas las otras personas que nos rodean, porque hay una familia que estará por mucho tiempo junto a nosotros. Y lamentablemente hay muchos seres queridos por nosotros que lo único que podemos hacer es quererlo mientras lo tenemos aquí. Y después que no estén, simplemente sentir que nuestro Padre Celestial nos dio la oportunidad de tenerlo a ellos y disfrutar de su compañía mientras estuvieron con nosotros. Porque de otra forma no estarán con nosotros más tiempo que el que estén alrededor nuestro. Debemos tener un equilibrio bastante grande acerca de nuestra familia espiritual y nuestra familia de sangre. La familia de sangre debemos aprovecharla, debemos cuidarla, debemos protegerla,
pero tener en gran estima a esas personas que estarán con nosotros, porque allí, en ese otro lugar, estaremos como una sola familia. Pero entienda bastante claro, la mayoría de las personas que usted conoce y que usted se trata y que te siente simpatía y amor, no estarán con usted. Entienda eso principalmente. Que el Creador nos dé paz, bendición, y nos dé la oportunidad de acercarnos más a las personas que vamos a compartir la vida eterna con ellas.